Entonces, jóvenes, vamos a continuar con la exposición. Habíamos quedado de que tenemos, un ratito más siguen viendo compañeros, quieren ingresar. Ya vamos a continuar entonces. Como estábamos indicando, un número complejo podemos representarlo de forma polar. ¿Qué hacemos? Calculamos el módulo del valor complejo, que lo estamos llamando con la letra R minúscula. Aplicamos Pitágoras y calculamos, ¿no? Va a ser x al cuadrado, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria y al cuadrado, todo en raíz. Y el ángulo calculamos a través de la inversa de la tangente, ¿no? De y sobre x. Entonces, como podemos ver, el valor complejo z podemos expresarlo a la descomposición del valor de x y y, ¿no? X hemos calculado que es la parte real, que es igual a R por coseno de tita más I, que es el operador complejo, por el módulo R por el seno de tita. Aquí factorizamos R, podemos expresar este mismo complejo en polares. Va a tener una parte real de R por coseno de tita y una parte imaginaria de R por seno de tita. Entonces, esa expresión, perdón, esta forma de expresión en polar es la que vamos a utilizar con bastante frecuencia. Entonces, ¿cómo pasamos de forma binómica a polar un número complejo? Aquí nos dicen, para pasar un número complejo de valor z, x más y por y, a la forma polar z igual al módulo y un ángulo tita, es suficiente hallar el módulo del valor de z y el argumento o el ángulo tita. Pues con esos dos valores nosotros podemos representar en forma polar a un número complejo que esté expuesto en forma binómica, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el valor de R? Ya hemos expresado anteriormente, va a ser igual el módulo de Z, raíz cuadrada de la parte real más la raíz cuadrada, perdón, el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, todo en raíz. Y el ángulo, hacemos el arco tangente o tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Pues como ejemplo vamos a hacer la conversión de un número complejo binómico a polar. Por ejemplo, sea el número complejo z de valor real 3 y valor imaginario 4, convertir en número polar, ¿no? En forma polar. ¿Qué hacemos? Calculamos el valor de R. Pues aplicamos la ecuación de la hipotenusa, que va a ser igual raíz cuadrada de 3 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Pues 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y todo es raíz va a ser igual a 5. Entonces el módulo del número complejo va a ser igual a 5. Y el ángulo, ¿cómo calculamos? Va a ser igual el arco tangente o tangente a la menos 1 del valor imaginario, que es 4, sobre el valor real, que es 3. 4 entre 3. Desarrollamos esta expresión, el ángulo va a ser igual arco tangente de 4 tercios es igual a 53.3. Entonces, de esta forma, este complejo en forma binómica podemos llevarlo en forma polar con esta expresión, ¿no? Entonces, va a ser z, va a tener un módulo de 5 y un símbolo que se utiliza de esta forma, ¿no? Para muchos es nuevo, para los que están llevando por primera vez la materia,
Esta forma de representación es una simbología que se utiliza en números complejos, donde nos indica que el complejo Z tiene un valor de módulo R y tiene un valor de ángulo θ. Entonces, esto es un símbolo, ¿no? Un símbolo que nos permite identificar el ángulo del número complejo. O sea, en la bibliografía que yo les he dado de circuitos eléctricos de Xiao, utiliza esta simbología y muchos de los libros utilizan. Dependiendo de qué libro, ¿no? Hay algunos libros que utilizan otra simbología, pero no lo vamos a llevar porque nos vamos a confundir más. Lo que vamos a utilizar es esta simbología de un número complejo en forma polar, donde indicamos la parte real, esta simbología y el ángulo. Entonces, este complejo Z de 3 más 4i, podemos expresar, tiene el mismo valor que en forma polar de un valor de módulo de 5 como el de 53.3. Ahora, ¿cómo pasamos de la forma polar a la forma binómica? Caso inverso. Entonces dice, para pasar un número complejo de la forma polar, ya en este caso tenemos expresado en forma polar, va a tener un valor R de módulo y un ángulo θ, a la forma binómica, ¿no? X más Y por Y. Es suficiente hallar la parte real X y la parte imaginaria Y, utilizando la siguiente expresión. Entonces, en este caso ya es el inverso, ¿no? Calculamos la parte imaginaria Y aplicando el triángulo rectángulo que se forma, ¿no? Del número complejo. Va a ser igual a R por el seno del ángulo y la parte real va a ser igual a R por el coseno del ángulo. Entonces, también, como pueden ver, es muy sencillo convertir de polar a binómica. Ejemplo, sea el mismo fasor, otro término que vamos a usar a partir de este momento, ya no vamos a decir número complejo, ya sabemos que es un número complejo, ¿no? Que tiene una parte real y una parte binaria. Pero en circuitos eléctricos, al número complejo se lo denomina fasor. Fasor. Entonces, tenemos en este ejemplo un fasor que tiene un módulo de 5 y un ángulo de 53.13 grados. Entonces, lo que nos piden es expresar en forma binómica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos estas ecuaciones. Nos dice que la parte real va a ser igual x al módulo, que es 5 por el coseno del ángulo. El ángulo nos dan en la forma polar, va a ser coseno de 53.3. Más la parte imaginaria. La parte imaginaria va a ser y. Y va a ser igual a 5 por el seno del ángulo, 5 por el seno de 53.13 grados, y afectamos el operador complejo y, ¿no? Desarrollamos esta expresión, 5 por el coseno de 53.13, vamos a obtener el valor de 3. Y si desarrollamos, hay alguien más que quiere entrar, perdón. Si desarrollamos esta expresión de 5 por el seno de 53.13, vamos a obtener el valor de 4, que corresponde a la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Ya continuamos. ¿Cómo me escuchan? Bien, Inge. Bien, Inge. Ya, está bien, gracias. Creo que ha mejorado el audio. Entonces, como pueden ver, es relativamente sencillo hacer las transformaciones de polar a binómica o inverso, ¿no? También recordarles que estas operaciones de transformación lo hace la calculadora de forma automática. Es cuestión de que lo conozcan a su máquina de calcular. Pueden obtener los datos de manera directa para comprobar los resultados. Ustedes colocan el módulo y el ángulo, directamente ya les arroja este resultado, ¿no? No tienen que estar haciendo esta operación. Sobre todo cuando hay un examen, a veces no es necesario que estén haciendo toda esta operación, directamente ya colocar el resultado, ¿no? Pero tienen que saber de dónde estás, cómo estamos obteniendo el resultado. Para eso es esta clase, ¿no? Para conocer la forma más básica de realizar cálculos con números complejos.
Entonces, como ya hemos aprendido a pasar de binómico a polar, ahora vamos a desarrollar operaciones de multiplicación y división en forma polar. Y luego vamos a comparar la dificultad que es en forma binómica o polar, la cual nos conviene utilizar. Entonces, continuamos. Para hallar la multiplicación de dos números complejos en su forma polar, debemos hacer el producto de sus módulos y la suma de los argumentos o de los ángulos, ¿no?, de cada complejo. Entonces, en esta ecuación podemos ver en esta expresión, Z1 tiene un valor de R1 de módulo y un ángulo θ1. Z2 tiene un módulo de R2 y un ángulo θ2. La multiplicación de estos dos números complejos en forma polar ¿puede apagar su audio, por favor? ¿Quién está hablando? Bueno, vamos a ver aquí. Ya, vamos a continuar entonces. Para calcular el producto de dos números complejos en forma polar, entonces, el resultado lo obtenemos de manera directa. ¿Cómo? Multiplicando los módulos de cada número complejo, es decir, R1 por R2. El resultado de R1 por R2 ya nos da el resultado del producto, ¿no? ¿Qué hacemos con los ángulos? Entonces, con los ángulos debemos hacer la suma aritmética del ángulo del fasor o del número complejo 1 más el fasor del complejo 2, más θ sub 2. Sumamos algebraicamente esos dos ángulos y obtenemos un ángulo total, por tanto, ese es el resultado. Como podrán ver, es mucho más sencillo realizar la multiplicación de dos fasores en forma polar que en la forma cuadrática o bipolar, ¿no? Lo que hemos visto hace rato. Ahí hay una serie de ecuaciones donde podemos cometer errores y calcular mal, ¿no? Pero si nosotros lo llevamos esos dos mismos ejercicios que hemos hecho líneas arriba y aplicamos esta ecuación, en una sola ecuación los resolvemos, ¿no? Multiplicamos los dos módulos de cada fasor y sumamos los ángulos. Entonces, con el siguiente ejemplo va a quedar más claro el procedimiento para hacer multiplicación de dos fasores. Entonces, en el ejemplo decimos, sea Z1 de un valor de módulo 2 y un ángulo de 30 grados, y Z2 tiene un valor de módulo 5 y un ángulo de menos 45 grados. Entonces nos piden calcular Z1 por Z2. Entonces reemplazamos los dos fasores de la siguiente forma, ¿no? 2 con un ángulo de 30 grados, el primer fasor, por el segundo fasor que tiene 5 menos 45 grados. ¿Cómo obtengo el resultado de estos dos? Va a ser igual al producto de los dos fasores. 2 por 5, 10. Y los ángulos debo sumar aritméticamente, ¿no?, respetando sus signos. Entonces, 30 menos 45 es menos 15, ¿no? Entonces, como pueden ver, el resultado de la multiplicación de estos dos fasores es igual a 10 con un ángulo de menos 15 grados. Entonces ya podemos sacar una primera conclusión. Si queremos multiplicar dos números complejos, lo más recomendable es transformarlo a polar y hacer la multiplicación de manera directa, ¿no? Multiplicamos los módulos y sumamos algebraicamente los ángulos. Porque si aplicamos nuevamente, reiterando, si hacemos en forma binómica, vamos a tener esta ecuación, ¿no?, que hemos descrito anteriormente, y se nos complica todo el procedimiento, ¿no? Entonces, si hacemos la misma operación de multiplicación de estos dos fasores, o dos complejos, tenemos que desarrollar toda esta expresión y hacer la suma aritmética, ¿no?, como estamos viendo acá. Pues la diferencia es que aquí podemos cometer una serie de errores por los signos. Se nos puede ir en un signo, una serie, ¿no?, porque hay varias multiplicaciones que tenemos que hacer. Entonces, cuando queramos hacer multiplicación, no es conveniente hacerlo en forma binómica. Entonces, vamos a continuar. ¿Dónde está?
acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la división? Entonces, la división es igual que la multiplicación, pero cambiando los símbolos de multiplicación por el de división y el de suma por el de restar. ¿Qué quiere decir? Sea un ejemplo, sea un complejo Z1 sobre Z2, reemplazamos los valores, Z1 tiene un módulo de R1 con su ángulo 1, sobre R2, que es el módulo de Z2 y su ángulo θ2, ¿no? ¿Cómo obtenemos el resultado? Es el cociente directo, nos dice, la división directa de R1 entre R2, ya obtenemos el módulo. ¿Y cómo obtenemos el ángulo? La diferencia o la resta del numerador menos el denominador. O sea, el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. O sea, θ1 menos θ2, el resultado este va a ser el resultado total de la división. Entonces, con un ejemplo va a quedar más claro lo que estamos queriendo decir. Entonces, tenemos un complejo Z1 de módulo 8 y un ángulo menos 30. Y un complejo o fasor Z2 que tiene un módulo de 2 menos 60. ¿Cómo hallamos la división? Haciendo esta operación. 8 entre 2 y anotamos los ángulos, menos 30 en el numerador y en el denominador menos 60. Entonces desarrollamos las expresiones, ¿no? 8 dividido entre 2 es igual a 4. Y el ángulo total va a ser igual a la diferencia o a la resta del numerador menos el denominador. Eso es lo que nos dice la ecuación, ¿no? Entonces restamos menos 30 más 60, ¿no? Porque está en el denominador, debemos restar menos 30 menos 60, ¿no? Aquí sería menos 30 menos 60. Entonces, el resultado vamos a obtener 30 positivo, ¿no? Menos 30 más 60. Su signo original del denominador es menos 60. Con el menos de la fórmula se hace positivo, ¿no? Entonces va a ser menos 30 más 60. Entonces, el resultado de menos 30 más 60 es 30, ¿no? Pues como pueden ver, de igual forma, la división se desarrolla con dos operaciones simples. Pero si nos vamos a la forma cuadrática o binómica, vamos a ver que es esta. Pueden ver aquí por análisis, se nos complica bastante, ¿no? Hacer la división de los números complejos en forma binómica. Entonces aquí sí tenemos gran probabilidad de cometer error. Entonces lo que es aconsejable para resolver circuitos es convertir el fasor Z1 a polar, que ya sabemos convertir, y hacer la división de forma directa. Como hemos hallado, dividimos los módulos de cada uno y hacemos la diferencia del ángulo de cada fasor. El resultado les va a salir el mismo que haciendo de forma binómica. Continuamos entonces. Otra de las operaciones y las últimas que vamos a utilizar son, que no va a ser muy seguido, pero sí es necesario conocer. Calcular potencias de un número complejo. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia de un número complejo? Nos dice, las potencias darán como resultado el módulo elevado a la potencia que queremos calcular y el argumento multiplicado por la potencia. ¿Qué quiere decir? Si queremos hallar z a la n, n puede tener un valor 1, menos 1, menos 2 o 3, ¿no? Una potencia va a ser igual a a afectar la potencia al módulo R a la n, y en el argumento el ángulo afectarlo n por el ángulo, ¿no? Entonces esta expresión también está incompleta, esto lo voy a corregir para subir al Moodle. Es coseno de n por θ, no ha salido de aquí, ¿no? Es coseno n por θ. Nos dice que debemos afectar el argumento por la potencia. Es coseno de n por θ, ¿no? Más i por el seno por n por θ. Con el ejemplo va a quedar más claro qué quiere decir esta expresión. Nos dice que si tenemos un complejo de valor
Z igual de valor E de módulo 10 y un ángulo de 25, podemos, si queremos calcular Z al cuadrado, entonces debemos afectar el módulo al cuadrado, reemplazando la ecuación, y el ángulo afectarlo por la potencia. Pues 25 por 2. Entonces desarrollamos esta expresión, va a ser igual 10 al cuadrado es 100, 25 por 2 es 50. ¿Qué quiere decir? Que Z al cuadrado es igual a 100 de módulo y 50 de ángulo. Pues como pueden ver, es relativamente sencillo hallar potencias, ¿no? Es muy sencillo. Otro ejemplo vamos a hacer de la aplicación de esta ecuación, ya en forma binómica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos un complejo de valor 1 más raíz de 3 por i en forma binómica, lo primero que tenemos que hacer para aplicar esta ecuación es llevarla a polar. Entonces, si lo llevamos a polar, vamos a tener esta expresión. 2 de módulo y 60 de ángulo. Ya sabemos calcular el módulo, ¿no? Va a ser igual 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Va a ser 1 más 3, ¿no? 3 más 1, 4, todo en raíz de 4, 2. Una vez que hayamos expresado este fasor de forma binómica, lo llevamos a forma polar, ¿no? Que va a tener módulo de 2 y ángulo de 60. Entonces, aplicamos la ecuación de potencia, z a la menos 1, y esto es lo que vamos a usar con mucha frecuencia, ¿no? Para hallar equivalentes de, como habíamos dicho anteriormente, de impedancias en paralelo, debemos hacer la suma inversa de cada impedancia. Entonces, este z a la menos 1 para nosotros va a ser muy familiar para las próximas clases. Entonces, ¿qué hacemos? N para nosotros vale menos 1. Entonces, copiamos. Nos dice el módulo, escribimos el módulo vale 2, debemos elevarlo a la menos 1, lo elevamos a la menos 1. Y en el ángulo, ¿qué hacemos? Anotamos el argumento, en este caso es 60, y debemos afectar por la potencia n. La potencia n vale menos 1, ¿no? Para este ejemplo. Entonces desarrollamos 2 a la menos 1, agregamos la calculadora, es 1 entre 2, ¿no? 1 entre 2 es igual a 0,5. Y el argumento va a ser igual, menos 1 por 60 va a ser menos 60. Aquí habríamos resuelto ya en forma polar. Entonces, en forma polar, la inversa de este número complejo había sido 0,5 con un ángulo de menos 60. Este mismo complejo lo podemos llevar en forma rectangular. Pues va a ser igual a 0,25 real y en la parte imaginaria menos 0,433 por el operador i, ¿no? Esto sabemos convertir ya, ¿no? De un número polar a un binómico. ¿Cómo hacemos? Afectamos el 0,5 por el coseno de menos 60, nos va a salir 0,25. Más 0,5 por el seno de 60 nos va a salir menos 0,433. Entonces, esta conversión ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Vamos a repasar. Es esta, ¿no? Para convertir de rectangular a polar, ¿no? De binómica a polar. R por seno es la parte imaginaria y X es la parte real, va a ser R por coseno del lado. Es esta expresión que hemos hecho. No la he anotado en el ejemplo este procedimiento, pero ya a medida que ustedes vuelvan a repasar este ejercicio, se van a familiarizar, ¿no? Pues estas son las expresiones fundamentales que vamos a utilizar para resolver circuitos. Si tienen alguna consulta, algo que no hayan entendido, me pueden hacer conocer en este momento. Sobre todo si los que están repitiendo la materia, ¿no? Muchos que no han asimilado esta parte fundamental, lo que es resolver números complejos, ¿no? Como les vuelvo a repetir, para las siguientes clases, la siguiente clase ya vamos a arrancar con impedancias,
equivalentes, hallar equivalentes de impedancias en serie y paralelo, todas las combinaciones. Entonces ahí es sí muy necesario ya aplicar estos conocimientos básicos que hemos aprendido en esta clase. Entonces, como recomendación, vuelvan a resolver todos estos ejemplos, cada uno de ustedes con su calculadora, y los que tienen ya en la calculadora la función de números complejos, pueden ir verificando, ¿no?, el resultado. Por ejemplo, este valor, o sea, todos los cálculos básicos que hemos hecho en esta clase, pueden verificar manualmente y con la calculadora. Es la única forma de poder asimilar esta parte, ¿no?, lo que es números complejos. Entonces, jóvenes, como no hay más preguntas, la próxima clase, el próximo martes, ya vamos a arrancar con lo que es la teoría de circuitos. Vamos a avanzar ya con el signo que corresponde, ¿no? Una pregunta a todos. ¿Han logrado, o sea, hay alguien que no haya podido marcar su asistencia? Creo que no, ¿no? Yo hice, no podía marcar. Yo también hice, no he podido. Yo también no he podido marcar. ¿Qué mensaje les ha salido? ¿Me pueden indicar, por favor? Ya, de todas formas, no debería haber ese problema. Sin embargo, los que no han podido marcar, como hemos hecho el día de ayer, por esta vez más, ¿no?, porque no deberían tener ese problema. El anterior semestre no hemos tenido ese problema, todos marcaban normalmente en el Moodle. Entonces, no debería haber ese problema. Los que no han podido marcar, marquen y para que yo tome en cuenta de forma manual, pero por esta única vez. Inge, le mandamos a su mensaje de WhatsApp. Sí, por favor, con su nombre, por favor, coloquen. La anterior vez no me han puesto muchos nombres, no sabía de quién era, ¿no? Entonces, por favor, su nombre coloca en WhatsApp como presente. No todos. Muchas gracias. Ya, no todos, solamente los que no han podido marcar, para no llenar mucho el WhatsApp. Ya, Inge, Bueno, gracias. eso es todo, jóvenes. Entonces, el día martes nos encontramos en este mismo horario. Inge, le tenemos que enviarme para la asistencia al privado o al chat del grupo. Al privado. Al privado, por favor. Sí, lo vamos a llenar, si no. Al privado. Bueno, Inge, gracias. Solo por esta vez, por favor, ya no debería haber ese problema, porque en el anterior semestre, vuelvo a reiterar, hemos marcado todos correctamente. Bueno, jóvenes, entonces quedamos de esa forma. Nos encontramos el día martes. Bueno, Inge, hasta luego. Bueno, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge, buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego.